Una producción de Troop. Una producción de Molo. A ver. Todo el mundo habla del contacto cero y el contacto cero. ¿Qué es el contacto cero y cómo y cuándo debemos aplicarlo? De eso vamos a hablar hoy, porque hoy es martes de Mártires. Martes de Mártires es un podcast asociado al musical 7 veces Adiós, en donde consultamos y analizamos, junto a diversos expertos en psicología, psiquiatría y neurología, todo lo que pasa con nosotros cuando el amor nos llega o se va. Hola a todos, yo soy Alan Estrada, esto es Martes de Mártires, un podcast asociado a 7 veces Adiós, un musical hecho con el corazón roto, donde contamos la historia de una pareja que después de 7 años decide darse un tiempo y luego hacer un ejercicio por reconectar y tratar de ver si pueden salvar su amor. La obra se presenta de viernes a domingo en el Teatro Ramiro Jiménez y ha generado mucha conversación con muchos temas que hemos hablado en este podcast. Pero uno de ellos es esta pareja, después de que ella, no les estoy spoileando nada porque sucede en la escena número 2, se sienta en un restaurante el día de su aniversario y le dice, yo creo que necesitamos un tiempo. Y entonces en un mes no hablan, no se ven, aplican lo que se conoce como el contacto cero. Y hoy las redes sociales están llenas de información acerca del contacto cero y qué es el contacto cero, pero hoy tenemos a una especialista. Tenemos una invitadaza que viene directamente de la Clínica del Bienestar Universitario de La Ibero, porque ella es psicoterapeuta. Bienvenida a Lina Laguna de la Rosa. Hola, gracias. Muchas gracias por la invitación. Vámonos recios porque este tema nos da para mucho. Vamos a especificar qué es el contacto cero. Ok, es una estrategia para establecer distanciamiento total con una... En este entonces sería como una expareja, justo se quita la comunicación, hay como distanciamiento, no mensajes, no llamadas, no seguirse en redes sociales, o sea, contacto 000. Incluso podríamos pensar que tampoco se establecería comunicación con las amistades de esta persona, ¿no? O sea, si tenemos amistades en común, no pedirle como información de la pareja, ¿no? O de la expareja, o sea, completamente romperíamos el contacto. Y esto, o sea, antes en mis tiempos le decían, pues ya no nos hablamos, ¿no? Pero ahora este tema del contacto cero, me parece importante esto que mencionas de no solamente es con la persona, sino con el entorno, lo cual ya adentrados en el podcast hablaremos de casos en los que se complican muchos más que otros, pero en todos los casos, cuando tú terminas una relación, ¿se recomienda entrar en un contacto cero? Es que justo dependería como de cómo terminó la relación, ¿no? O sea, pensaríamos, por ejemplo, si es una relación de estas llamadas como tóxicas y que terminó todo súper mal, pues a lo mejor no es conveniente tener contacto con esa persona y vale la pena tener un distanciamiento, ¿no? Para poder a lo mejor redefinir los términos, si quiero o no quiero hablar con la persona, si quiero o no hablar con sus amistades, o sea, justo la idea es como... Depende del caso por caso, ¿no? ¿En qué términos se termina una relación? O sea, se corta de tajo, es decir, tú terminas una relación, entonces no te vas a hablar con esa persona, nada de mensajes de texto, nada de llamadas, ni en la borrachera, ni nada. Uy. Unfollow en redes sociales, nada de estoquear sus historias, los posteos, lo que sube. Básicamente se trata de dejar de consumir todo lo que tenga que ver con esa persona. Como decirle a tu cerebro, esa persona ya no existe. Sería como una especie como de matar a esa persona, ¿no? O sea, no tal cual matar, porque justo yo venía como escuchando tu programa y al final hablaban en el que yo escuchaba del primer amor, ¿no? Y pues no lo vamos a matar porque forma parte de nuestra historia. Pero en este momento de mi historia, cuando acabo de terminar una relación, a lo mejor no es conveniente yo estar en contacto con esa persona, con sus redes y con todo esto y dar un espacio, ¿no? Porque justo la idea sería como redefinir el tiempo. No quiere decir que ya por completo no le voy a hablar nunca, pero a lo mejor necesito un mes para no hablarle y no tener contacto de nada, mientras yo pues voy sanando un poquito las heridas que dejó el terminar una relación. ¿Cuánto dura el contacto cero? Depende, ¿no? O sea, decías ahorita como depende de cada relación. Por ejemplo, si es una relación de pareja con hijos, pues no sé si se pueda tener contacto cero, claro, ¿no? O sea, porque pues, se tendrá que hablar de los hijos, de cómo van a establecer, no sé, los pagos de colegiatura, las visitas y demás. Entonces ahí sería otro tipo de contacto cero, entre comillas, no sé si sería contacto cero, pero otro tipo de acuerdos.
Entonces, sería dependiendo de cómo termina la relación, es como se puede definir cuánto dura, ¿no? ¿Y hay contacto cero eterno? Es decir, hay gente que nunca más se vuelve a ver, hablar, saber nada de ellos. Justo, sí, ¿no? Y que al final se queda como pues parte de la vida, o yo lo manejo a veces como un capítulo de nuestra vida, ¿no? O sea, por ejemplo, piensa así en tu primer amor, chance ya no la volviste a ver, ¿no? O sea, ya no volviste a tener contacto con ella. Pero a mí me llama la atención el tema como de si el contacto cero queda demasiado prolongado, no es como si algo quedara pendiente, o sea, no sería el cierre un segundo paso hacia el contacto cero, o sea, como el contacto cero un proceso de sanación y después un encuentro como de cierre, o no es realmente necesario. Hacer un segundo encuentro de cierre, repito, yo creo que dependería de cada pareja, pero yo ahí preguntaría cuál sería el objetivo de hacer un segundo cierre, ¿no? O sea, si aparentemente nosotros ya terminamos una relación, ¿no? Ya no queremos estar con esa persona por X razón o varias razones, y de pronto decido ya no tener contacto y poner distancia, es porque eso me está haciendo a mí sanar. Pero volver a hablar con esa persona, ¿cuál sería el objetivo? ¿Como saber cómo está? ¿O sería el objetivo regresar? O sea, justo hay que cuestionarnos ¿para qué querría yo volverle a hablar a la persona? ¿Quién rompe el contacto cero? Puede ser cualquiera de las partes, ¿no? Porque justo dependería incluso como de los acuerdos, o sea, pensando que es una relación que terminó como de manera sana, a lo mejor puede decir una persona, ¿sabes qué? Que a mí me funciona de plano ahorita no hablar contigo, no quiero tener contacto porque necesito sanarme, necesito tener mi espacio, porque estas llamadas, si las llegamos a tener, me pueden confundir. Lo puede llegar a romper a lo mejor una de las partes diciendo, no sé, oye, ¿te acuerdas de que iba a aplicar para un trabajo? ¿Qué crees que sí lo pude aplicar? Entonces, a lo mejor se puede generar acuerdo de en ciertas condiciones rompemos el contacto cero, ¿no? O sea, si hay como, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, pues a lo mejor quieres hablar con esa persona que al final fue tu pareja y que te generaba cierto bienestar. Claro. Está complicado porque pues la teoría es bien fácil, ¿no? Y al final pues cada relación termina pues con distintas intensidades. Los mártires, como este es un tema que les encanta, tienen muchas preguntas. Una de ellas es cómo lidiar con la ansiedad que puede generar el no tener contacto con esa persona, porque de cierta forma es como una desintoxicación, ¿no? Como las drogas que te separas de alguien y pues lo hemos hablado en este podcast, la química cerebral, la oxitocina, te hace desear estar con esa persona, pero tienes como un síndrome de abstinencia. ¿Cómo lidiar con esa ansiedad del contacto cero? Es que justo cuando terminamos una relación, a veces entra como esta idealización, ¿no? De la pareja, porque solamente estás como recordando estas cosas bonitas de a lo mejor cuando salíamos, no sé, al cine, cuando íbamos de paseos y demás, pero se nos olvida como la otra parte de por qué terminamos esa relación, ¿no? O sea, entonces, parte de poder lidiar es, ok, sí está todo eso bonito en la relación, sí pasó, pero también está esto otro malo, entre comillas, que te hizo terminar esa relación. O sea, por algo ya no siguieron, ¿no? O sea, como un poco balancear y lidiar en el sentido de, ¿te va a doler? O sea, porque muchas veces esperamos como que no me duela, ¿no? Y es lo que queremos evitar, o que no me sienta ansioso, y casi pensamos como la cura para no sentirme ansioso o ansiosa es hablarle y con eso lo calmo. Pero realmente pasará o terminaré peor que como estaba porque ya le hablé y a lo mejor me enteré que tiene una nueva pareja. Entonces es como pues, aprender un poquito a gestionar nuestras emociones, a lo mejor hacer otro tipo de actividades, ¿no? Porque te llega el recuerdo y puede ser como, me pongo a hacer, no sé, ejercicio, puedo hablar con mis redes de apoyo, amistades, familiares y demás, para poder como sobrellevar un poquito la situación. Es curioso porque yo entiendo entonces el contacto cero como una herramienta o un proceso que tú te das para poder sanar después de terminar una relación, ¿no? O sea, no saber nada de esa persona para poder sanar y a lo mejor hasta tomar decisiones importantes o saber qué quieres de tu vida o saber si quieres volver. Como hay muchas preguntas que pueden surgir durante el proceso del contacto cero. Pero hay mucha gente que nos escribe y nos dice, pues yo estoy en contacto cero porque mi expareja
lo decidió, pero no es algo que a mí me guste. ¿Cómo aprendemos a respetar ese límite de la otra persona? No me quiere ver, no quiere saber de mí, porque eso es lo mejor para esa persona, aunque yo quiera otra cosa. Y justo es parte como de los acuerdos, ¿no? Preguntarme desde el principio, ¿esa persona quiere lo mismo? O sea, yo quiero tener contacto, no quiero tener contacto. Si esa persona me dijo, yo no quiero contacto, esto me viene bien, pues es respetar los límites de las personas, ¿no? O sea, nuestro límite es sí lo que nosotros tenemos, pero también el límite que pone la otra persona respecto a nosotros. A lo mejor para lidiar con eso puede venir bien. Yo en algún taller que di mencionaba como hasta hacer una carta de despedida, ¿no? O sea, escribir algo, lo que le quisieras decir a esa persona y a lo mejor no va a llegar esa carta al destinatario o a la destinataria, pero sí te va a ser una posibilidad de poder escribir y tú hacer otro tipo de cierre a pesar de que la persona no quería lo mismo que tú, ¿no? Como un cierre simbólico. Un cierre simbólico, justo. Y un desahogo que a lo mejor escribirlo y expresarlo te va a hacer sentir mejor independientemente si esa carta llega a donde quieres que llegue o no. Exacto, y a veces como en este tipo de situaciones nos funciona hasta los pros y los contras, ¿no? O sea, poder poner en balance, porque nuestra mente es como revoluciona, ¿no? Y el pensamiento nos lleva así de, ¿y si le hablo? ¿Y si no me quiere hablar porque ya está con alguien más? ¿Y qué va a pasar? Y ya nos imaginamos 30 escenarios y el escribir nos permite como tomar perspectiva. Es como, ya lo escribí, me puedo alejar un poquito, lo puedo leer y puedo decir, bueno, sí tiene que ver con que quiero hablar con esta persona por esta situación en particular, porque quiero regresar, o pues de plano no me funcionaría hablar porque terminaría peor. ¿Cuáles son los beneficios del contacto cero? Los beneficios, pues nos puede generar como cierta sanación, como bien lo mencionabas, o sea, como poder sanar y hacer un cierre, el no estar en contacto todo el tiempo con, por ejemplo, con las redes sociales, ¿no? Estar viendo qué está haciendo la persona, qué hacen sus amistades, si ya tiene pareja, y pues hasta como poder ubicar hasta qué aprendizajes me deja esa relación, ¿no? Muchas veces una relación nos puede dejar como sí lo que quiero, pero también lo que no quiero de una relación. Nos puede permitir tomar perspectiva, ¿no? Y tiempo. A veces el tiempo sana bastante. Sí, claro, empiezas a ver las cosas desde otro lugar. Hay una pregunta que me gustó mucho y es ¿cómo entender la diferencia o saber que una cosa es el contacto cero y otra cosa es hacerte güey? Es decir, ¿cómo saber que mi contacto cero, el no saber de esa persona, no me estoy haciendo güey de lo que eventualmente va a pasar, de me voy a enterar que tiene una pareja o me voy a enterar de cosas que no me quiero enterar? ¿Cómo se trabaja en uno mismo durante el proceso del contacto cero? Una puede ser así, que puede ser como canasta básica, pues si ya me está haciendo muy difícil terminar una relación y establecer el contacto cero, pues un proceso terapéutico, ¿no? Pero no necesariamente todos tenemos acceso a eso, entonces puede ser desde escribir qué es lo que nos está pasando y hacer uso de nuestras redes de apoyo, o sea, involucrarnos mucho con estas amistades que nos pueden generar como esta tranquilidad, incluso hasta a las amistades decirles, oye, sí terminé con mi pareja, no quiero hablar de eso, me quiero distraer. O sea, decir qué es lo que necesitamos para poder sobrellevar la situación y al final no dejar de lado que puede ser doloroso, porque a veces es como querer evitar mucho el dolor y entonces para evitarlo creemos que la solución sería hablar con la persona. Y al final nos va a doler. O sea, terminar con una relación, pues siempre puede resultar doloroso. O sea, es importante decir que el contacto cero no es una medicina, es parte del proceso. Y el contacto cero generalmente es doloroso. Es decir, no saber esa persona, cómo te enfrentas con esos momentos de ansiedad, de querer saber, de querer agarrar las redes. Siento que antes pues el contacto cero era mucho más fácil, ¿no? Pues si vivían en dos ranchos separados, pues ya terminaban no sabías nada, no sabías nada y llegaban y igual te contaban un chisme y decían, oye, no me cuentes. Pero ahora está cañón porque te enteras y luego hay quienes tenemos un podcast y aquí ventilamos nuestras cosas. Es difícil lidiar en este mundo digital de la tecnología con la información y con el saber, porque ahora todo, bueno, no todo mundo, pero muchísima gente, no sé si la mayoría, porque no tengo ese dato, pero muchísima gente posteamos nuestra vida en redes y estamos a un clic de saber del otro. ¿Cómo lidiamos con eso?
Pues una forma podría ser tal cual dejar de seguir a la persona, ¿no? Pero aún así... Aún así nos llegamos a enterar, no sé, por amistades o algo así. Pero aún así, aunque si tienes su perfil abierto y no la sigues, te puede dar la de... En la cosquillita. Ajá. Y te metes a revisarlo. O sea, la verdad, lo que yo... Y ahí les voy un consejo. Yo no soy quien para dar consejos, pero a mí esto me gusta. Yo porque soy una figura pública y tengo mis cuentas abiertas porque de eso vivo. Pero si ustedes no lo son y terminan una relación, yo creo que lo mejor es poner su perfil privado y dejarse de seguir. Porque así saben que no los pueden estoquear porque están privados. Entonces como que se protegen y también protegen a la otra persona para que no vea lo que estoy haciendo y yo no veo lo que la otra persona está haciendo, en lugar de tenerlo ahí abierto y que lo pueda ver cualquier persona, ¿no? Y preguntarnos, ¿no? A ver, ¿qué busco yo cuando lo busco o cuando la busco? O sea, ¿qué busco yo de ver su perfil? ¿Busco ver qué está haciendo? ¿Para qué? O sea, comenzar a cuestionarnos, porque a veces esa es una línea muy delgada que no nos cuestionamos el por qué hacemos ciertas cosas. Y si yo lo busco para saber qué está haciendo de su vida y enterarme que tiene una pareja y sé que puede ser doloroso, pues entonces como si me estuviera casi flagelando, ¿no? Sí, Un poco. echándole sal a la herida. Exacto. Pero hay gente que le gusta eso. Oye, pues por algo existía Paquita la del barrio y tenemos a Adele. O sea, nos gusta echarle sal a la herida. O sea, de repente pues nos gusta sentirnos vivos, como dice el amor es un invento. Pero siento que es difícil, que teóricamente es como muy sencillo el contacto cero, pero al final dar el paso a que suceda en realidad, porque nos podemos hacer güeyes, decir, no, yo estoy en contacto cero, no hablamos, pero en las noches podemos a lo mejor buscar información y le escribes a un amigo, ese tipo de cosas, al final a la única persona que afectan es a ti mismo, ¿no? Es como... Y pensar justo que te estarías afectando si lo haces, ¿no? Y digamos que ese sería como un nivel bajo de contacto cero. O sea, si lo pensamos como en niveles, digamos que un nivel de ya, no superé el contacto cero, le hablé, le llamé, borracho, borracha, como sea. Pero si revisé las redes, no está, digamos, si le pusiéramos como nombre, no está tan grave, porque ahí no establecí contacto, ¿no? No le busqué a la persona. Entonces podría ser un poquito más bajo y dices, bueno, chance hasta ser permisivos. Hoy lo hice, pero voy a intentar mañana no hacerlo, ¿no? O sea, como un día a la vez, porque luego nos exigimos demasiado y como que comienza como autoflagelarse de por qué lo volví a buscar, por qué la volví a buscar, por qué repetí eso. Y pues a lo mejor esta repetición nos está hablando que algo no es sanado. Hay circunstancias que nos pueden ayudar a que el contacto cero sea más exitoso o más sencillo, cuando a lo mejor tienes una relación a distancia, viven en distintos lugares. Pero ¿qué pasa? Más allá de si tienen hijos o no, cuando trabajan juntos o cuando frecuentan los mismos lugares o incluso cuando el grupo de amistades es el mismo. ¿Cómo lograr un contacto cero cuando hay algo que los une? Quizá ahí no se puede lograr un contacto cero por completo, ¿no? O sea, si trabajan en el mismo lugar, pues ni modo que no vas a comentar con la persona, no sé, de algún proyecto. Pues al final lo vas a tener que hablar, pero justo es establecer acuerdos, ¿no? Ahorita solamente vamos a hablar por una cuestión de trabajo y ya después como que volvemos al contacto cero en términos de nuestra relación. El contacto cero va a ser ahí o exclusivamente en la relación, no en cuestiones laborales o de escuela o incluso, no sé, de hijos, ¿no? O sea, ahí pues sí se va a establecer contacto. ¿Y si esa persona no respeta tus límites? Reiterárselos, ¿no? O sea, se vale decir nosotros que no. A veces nos da mucho miedo decir que no, pero decir, esto a mí no me funciona. ¿No? Claro. No me está generando bienestar. O sea, como sí informarle a la persona que eso que está pasando, ese no respetar los límites, nos puede estar lastimando. Hablas mucho de los acuerdos y yo estoy ahora sí que de acuerdo con eso. Pero me gusta pensar como en escenarios complejos. Y digo, ¿qué pasa cuando hay parejas que terminan en el calor de una discusión, que terminan muy mal, a lo mejor con el descubrimiento de una infidelidad, y el enojo es tal que no hay un momento de sentarse y acordar? Se mandan a la goma y entonces no hay un momento de esto es lo que yo necesito. ¿Cómo llegas a acuerdos cuando la relación terminó de manera tan explosiva?
a lo mejor se necesita enfriarse las cosas un poquito, ¿no? O sea, por ejemplo, se necesita tiempo, porque a veces cuando estamos enojados o enojadas, de pronto explotamos y decimos muchísimas cosas, ¿no? Y después nos arrepentimos de eso que dijimos y se puede llegar, oye, podemos hablar, quiero saber qué pasó, quiero hacer un cierre. Y de ahí intentar como, prefiero no hablar, ¿no? O sea, prefiero ya no hablar contigo, me siento muy lastimado o lastimada. Comunicarlo y hacerlo desde nuestro lugar, porque muchas veces es como desde el reclamo. Tú hiciste, tú dejaste de hacer y demás, y pues ahí no vamos a llegar a ningún acuerdo, porque si reclamamos, la otra persona va a reclamar irremediablemente. Entonces, si nosotros llegamos a hablar desde cómo nos sentimos, puede llegar a ser distinto. Claro, y también entender que el contacto cero, pues de cierta forma es un acto de amor propio, decir, esto es lo que yo ahorita necesito para sanar, y expresarlo no tendría por qué tener nada de malo, no es una venganza, no es algo en contra tuyo, es lo que hoy por hoy yo necesito para sanar, respeta porfa mis límites, ¿no? Hay una pregunta muy buena de un mártir que dice, ahora creo que no le hemos dedicado un episodio a las situationships, ¿no? A estos los casi algo. Pero cuando estás en estas famosas relaciones que no son nada formalmente, pero los amigobios y estas van y vienen y una parte ya se cansó. Y entonces, ¿cómo esta intermitencia en una relación que puede ser bastante tóxica y dañina para algunas personas, cómo se para el coche y dice, ¿sabes qué? Ya no te quiero ver, necesito que tengamos contacto cero. ¿Cómo se expresa de una forma honesta, pero sin ser cruel, amable, pero sin pensar que las cosas tienen futuro? Justo es como tal cual, ¿no? O sea, decirlo así, a veces nos da mucho miedo expresar lo que nos está sucediendo y decir, por ahora, ¿no? Esta relación ya no va a ningún lado, ya me di cuenta de esto y a mí me hace bien. Creo que partir desde nuestro lugar, lo que a nosotros nos hace bien es ya no seguir en contacto, expresarlo tal cual, ¿no? O sea, sin este miedo de... A veces nos preguntamos y pensamos mucho sobre la otra persona. ¿Qué va a pensar la otra persona si yo le digo que no? Si voy a lastimar, ¿en qué momento puede ser como el mejor momento para terminar? Y a lo mejor no hay un mejor momento. O sea, simplemente a veces es porque uno ya lo siente, ¿no? Ya siente que no está funcionando la relación. Claro. Sí, al final se necesitan dos y si una persona parte, pues ya Claro. no hay nada, ¿no? Quiero yo suponer que el contacto cero, no sé si beneficia, pero normalmente quien lo inicia es la persona más lastimada, que luego llega a suceder, ¿no? Hay veces todas las relaciones son distintas y eso es maravilloso, pero hay veces que la relación termina de común acuerdo y terminan bien, hay gente que termina muy peleada, hay gente que por algún engaño, alguna traición o por algún motivo una persona está más lastimada que la otra. Quiero yo pensar que la persona que inicia el contacto cero porque lo necesita es la persona que debería de terminar cuando ese contacto cero termina, ¿no? No necesariamente, ¿no? También la otra parte, porque cada cabeza, digamos, es un mundo. Mejor la otra parte quiere hablar también con la persona, ¿no? Y quiere como establecer contacto. A lo mejor necesita disculparse por lo que hizo, ¿no? Y por eso rompería el contacto cero. Entonces, varía mucho de acuerdo a la situación, pero supongamos que la persona que lastimó es la que rompe el contacto cero y te dice, oye, quiero hablar contigo, discúlpame, no quiero que las cosas terminen así. Y la otra persona no se siente como preparada o lista para hacerlo, se vale decir que no. Claro, pero si algo, fíjate, yo he aprendido en este podcast y con amigos y todo, ya tú me dirás desde el punto de vista psicológico, creo que incluso, aun con el paso de los años, un mensaje bonito, sin espera de una respuesta, cuando tú lastimas a alguien, ofreciendo una disculpa, ayuda en ese proceso de sanación, incluso aunque llegue años tarde. Como que hay que alguien se disculpe contigo o que tenga responsabilidad por lo que hizo, aún incluso 20 años tarde. Yo he escuchado historias de muchos, muchos años más tarde. Hay algo en ti que dejas ir, que dices, ay, pues qué bonito que aunque sea tarde se dio cuenta. Pero hay gente que dice, no, ¿ya para qué? ¿Para qué mando esa carta? Y dice, no, pues sí, mándenla. Mándenla, ¿no? Se vale pedir perdón. No, es atemporal, podríamos pensar, ¿no? El perdón no caduca. Exacto, ¿no? O sea, puede ser como si pasaron 20 años y a lo mejor el primer amor te dejó como con cierta tristeza, se vale como pedir perdón,
¿no? Porque a lo mejor no somos las mismas personas. A lo mejor si tuviste una relación a los 20 años y ahorita ya tienes 50 años y te quieres disculpar por algo, pues se vale, ¿no? No caduca, digamos, que el perdón. Y para ambas partes llega a ser sanador, ¿no? Tanto para la persona que pide perdón porque te quedaste como con esa espinita de lastimé a alguien, y para quien lo recibe como que te sana, ¿no? Como que termina de cerrar esa herida a lo mejor. ¿Cómo saber cuando estás en contacto cero? ¿Cómo saber cuando ya es momento de romperlo? ¿Cómo se sabe? ¿Cuál es la señal? No sé si haya señal, ¿no? O sea, como a lo mejor si de pronto tú ya como que lograste lidiar con esta ruptura, con este malestar que te provoca, como que ya no solamente es recordar lo bonito, también lo malo, pero como que lograste ya compaginarlo y decir, ya me siento como un poquito más tranquila o tranquilo, o sea, ya no pienso en la persona con este mismo dolor, ¿no? Creo que el dolor es como un regulador y ya siento cierto bienestar, ya logré hacer a lo mejor actividades, porque a veces cuando uno termina una relación, deja de hacer muchas cosas, ¿no? Deja, a lo mejor si hacías ejercicio con esa persona, como está muy asociado, lo dejas de hacer. O si hacías, no sé, como clases de cerámica o de cualquier cosa, lo dejas de hacer porque era eso con esa persona. Entonces, cuando ya sientes que más o menos ya estás reconstruyendo y quieres como saber algo de la otra persona, se vale. Pero siempre y cuando exista la pregunta de si esto me generará bienestar, ¿no? Claro. Puede ser una señal no tan buena que esa necesidad de contactar a la persona venga de la ansiedad, que sientes ahí a lo mejor probablemente no sea un buen momento. Sí, justo si viene desde la ansiedad, a lo mejor lo que yo tendría que trabajar en ese momento es la ansiedad, ¿no? Claro, porque estás viendo a la otra persona como una medicina y no realmente como, o sea, como que sientes que hablar con otra persona te va a calmar, cuando en realidad puede ser todo lo contrario. Sí, a lo mejor ya llevas todo un proceso hecho y ya llevas, no sé, como un mes en donde sí pudiste establecer el contacto cero y de pronto te sientes ansiosa. A veces esa ansiedad viene por una situación externa, ni siquiera porque estés extrañando a la persona como tal. Entonces, a lo mejor ahí sería trabajar con la ansiedad, ¿no? Aunque aparece la ansiedad a veces como la superficie, digamos, del problema, pero trabajar con eso, a lo mejor estos ejercicios de respiración, estas técnicas como hasta de meditar y demás, nos puede aliviar un poco la ansiedad, y justo cuando estamos ansiosos, no es un eje regulador para hablar con la persona. Y de ahí te diría también, si estamos bajo el influjo del alcohol, de alguna droga, pues no es momento para hablar con esa persona, ¿no? ¿Qué pasa si estás en contacto cero, tienen meses sin verse y de repente coinciden a lo mejor en alguna fiesta? ¿Se vale no saludarse? ¿Se vale decir, quiero seguir en contacto cero y no saludar a esta persona? ¿O dónde rebasamos la línea de la grosería o el límite de lo que yo necesito para sanar? Es muy fuerte, ¿no? Saber hasta dónde sí y hasta dónde no. Y a lo mejor depende de cómo terminó un poco la relación. O sea, si terminó esta relación tormentosa que decíamos, pues no va a venir bien que yo llegue y salude y haga como si nada, pero a lo mejor puede ser hasta un saludo, ¿eh? No necesitamos como una gran plática para romper el contacto cero. A lo mejor puede ser como, hola, buenas tardes. Y ya, ¿no? No necesitamos como tener como un plan tan elaborado para ver cómo me voy a acercar a la otra persona. Sí, esas son siempre los momentos así de tensión, cuando estás en contacto cero y te encuentras a esa persona con la que llevas tiempo sin hablar y dices, ¿qué? ¿Nos saludamos? ¿No nos saludamos? ¿Qué pasa? Hay una pregunta aquí, nunca revelamos el nombre de los mártires, pero dice, ¿qué hacer y qué no hacer durante el contacto cero? ¿Qué hacer? ¿Y qué no hacer? Y justo en este qué hacer sería un distanciamiento total, ¿no? No comunicación por llamadas, no mensajes, no a lo mejor estar revisando las redes sociales y a ver qué está haciendo la otra persona o a través de un tercero. ¿Qué sí hacer? Podría ser incluso como avisarle a las amistades. A veces las amistades tienen como esta tendencia de contarnos de qué crees que vi que tu ex publicó una foto con tal persona o hizo tal cosa, y a lo mejor se vale también ponerle límites a las amistades o a los familiares. De ya terminé, por ahora no quiero saber de la otra persona, o sea, gracias, pero no gracias, no quiero establecer contacto. O sea, eso es parte de lo que se puede hacer, como constantemente preguntarnos cómo. Es que a veces no nos preguntamos cómo nos sentimos, pero sí preguntarnos cómo me siento con este contacto, ¿no?
a lo mejor poder como meterse un poquito más actividades, como procurar el autocuidado. O sea, a veces cuesta trabajo después de una ruptura, no sé, como seguir con el ejercicio, con actividades que hacíamos antes, pero tratar de retomar de a poquito nuestra vida, ¿no? Y tomar en cuenta que va a haber como altibajos, ¿no? Va a haber momentos en que nos vamos a sentir muy bien con lo que nos está sucediendo y va a haber otros como que es como el bajón o el famoso domingo de bajón que de pronto escuchamos y también se vale lidiar con eso, ¿no? O sea que la sanación no es lineal, ¿no? Exacto, o sea que no esperemos que todo el tiempo el contacto cero nos va a funcionar, ¿no? O que todo el tiempo nos vamos a sentir bien con eso. A veces se vale como decir, pues hoy necesito mandarle un mensaje, ¿no? No lo estoy haciendo desde la ansiedad, lo estoy haciendo porque quiero saber cómo está o quiero saber cómo le fue en una entrevista que tenía y se vale. Fíjate que yo tenía una técnica, así en el momento de las confesiones, ahora que en WhatsApp te puedes mandar mensajes a ti mismo, pues yo me los mandaba a mí. O sea, si tenía necesidad de escribir un mensaje y mandarlo, me los mandaba a mí mismo. Y si quería mandar un mensaje de voz, en lugar de mandar un mensaje de voz, grababa notas de voz y ahí me desahogaba y ya no los mandaba. Entonces conservaba el contacto cero sin necesidad de sacrificar mi expresión, ¿no? Y hoy no me arrepiento porque digo, eso me funcionó. Si les funciona, está bien. Pero si necesitas escribir, pues escribe, ¿no? Sí, sin necesidad de sacrificar lo que ya llevas recorrido. Y también, ojo, no porque hayas hablado una vez con la persona quiere decir que ya no logré el contacto cero, ¿no? O sea, siempre se puede volver a empezar y puedes volver a retomar y seguir el ritmo, ¿no? Pensando que fuera un bajón el hablar con esa persona, puedo llegar otra vez al contacto cero. Sí, no es un maratón, exacto. No es de a ver quién aguanta más, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, es lo que te sirva. Lo que te vaya funcionando y si algún día caes en volver a tener contacto, se vale poderlo retomar de nuevo. Tengo una pregunta aquí que no sé qué pensar, pero dice, ¿el contacto cero se rompe mentalmente cuando empieza a aparecer esa persona en tus sueños? Cuando la persona parece que se rompe. Ajá, o sea, yo quiero pensar que no, porque al final vive en tu cabeza, pero hay gente, pues luego hay gente como muy mística que dice, pues soñé con esa persona, entonces como que no la logras sacar de tu cabeza, aun cuando para muchas personas el contacto cero es como ese proceso de eliminar a esa persona de tus pensamientos y de tu vida. No, bueno, a veces se aparecen en sueños como personas o cosas, porque a lo mejor puede estar ahí medio que el deseo inconsciente de querer hablar con esa persona, pero no porque lo hayas soñado quiere decir que lo vayas a hacer. O que estés rompiendo el contacto cero, simplemente lo soñaste a veces porque extrañas a la persona. O sea, y tampoco porque la pienses a la persona quiere decir que vas a romper el contacto cero. Porque al final formó parte de nuestra historia, forma parte de un capítulo de nuestra vida. Por supuesto que la podemos llegar a soñar, la podemos llegar a pensar, a recordar de pronto si vamos a algún lugar. No podemos evitar eso. No es que nuestra cabeza la vamos a superentrenar para no hacerlo. Simplemente lo que estamos haciendo con el contacto cero es poner distancia física por todos los medios. Hay una pregunta que a mí me da vueltas la cabeza y que pensemos, terminas una relación, independientemente de cómo esa relación terminó, supongamos que para tu proceso de sanación tú quieres no solamente darle un follow a esa persona, sino bloquearla. Y hay gente que ve como este paso como muy violento, muy agresivo, ¿no? Y dice, oye, pero si terminamos bien, ¿por qué me bloqueó? Si terminamos bien, ¿por qué me dio un follow? O terminamos mal, pero me bloqueó, qué ardida, qué ardido. ¿Cómo manejar el paso en las redes sociales de bloqueo, no bloqueo, doy un follow, no doy un follow? ¿Con qué lo mides? ¿Con lo que tú necesitas o...? Justo la brújula, digamos, que para el contacto cero en general va a ser nuestro bienestar. O sea, si por ejemplo yo sigo a la persona y estoy viendo constantemente, por ejemplo tú, ¿no? Tu contenido todo el tiempo así de ya se fue de viaje, ya está escribiendo, ya está haciendo y demás, y ya me está generando como de ansiedad, pues ahí mi brújula va a ser de no me estoy sintiendo bien de tenerlo y de estarlo viendo, prefiero no hacerlo. O sea, que nuestra brújula siempre sea preguntarnos por nosotros mismos, ¿cómo me siento? Ya si nosotros comenzamos a pensar en cómo lo va a pensar la otra persona, pues justo ahí es cuando comienzan las dudas mucho, ¿no? Va a pensar que es por ardido, por ardida y demás. No podemos tener control sobre lo que piense el otro. Claro. Entonces ya será trabajo de la otra persona qué hace con ese haberse bloqueado de las redes sociales. Y se vale mandar un mensajito de, oye, con mi proceso de sanación, la verdad es que me
me viene bien bloquearte o no saber nada de ti, no te lo tomes personal. A lo mejor en un futuro esto se cambia, pero esto es lo que necesito hoy por hoy. Se vale, ¿no? Se vale comunicar las necesidades y decir, es parte de mi proceso de sanación, de incluso como restablecer la autoestima, ¿no? Porque en ciertos momentos podemos pensar que hasta queda un poco dañada, ¿no? Cuando tú quieres estar en contacto cero y te buscan y te buscan y te buscan, ¿cómo, o a lo mejor reiterando los límites que habíamos hablado hace rato, pero no se respetan? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace cuando la otra persona no quiere? ¿No será que ahí tendrá que ver con nuestros propios límites? O sea, por ejemplo, si tu expareja te manda mensajes constantemente y tú le das una respuesta, ahí quien no está siendo congruente eres tú, porque tú sigues respondiendo a eso. Si tu límite como persona está claro de yo no voy a responder, lo puedes expresar a la otra persona. Pero si tú de pronto eres ambiguo y en esto que te manda mensaje de hola, ¿cómo estás? Y dice, siento feo, y le contesto, yo ahí ya vulneré mis propios límites. Entonces, primero nosotros tener los límites claros y no ser como incongruentes, de pronto sí te contesto, de pronto no, de pronto sí quiero contacto cero y de pronto no. Más bien tener claridad con nosotros mismos y de ahí poder tener la claridad con el otro. Y si fuese necesario, como lo decías ahorita, incluso hasta mandar un mensaje de, oye, veo que se te dificulta establecer el contacto cero, a mí sí me genera bienestar hacerlo, te voy a bloquear. Claro. ¿No? Y ya si se pasan, pues también existen las restricciones legales, ¿no? Exacto, ¿no? Hay una muy buena pregunta de cuando una pareja tiene una relación muy tóxica, que generalmente las relaciones tóxicas pueden llegar a generar dependencia. ¿Cómo entrar en un contacto cero cuando tienes esa dependencia emocional de la otra persona? De a poco, ¿no? A lo mejor se vale ir soltando de a poco y si terminó mal la relación, como tratar de ir sanando como ciertas partes al principio, ¿no? A lo mejor es, si fue un tema de infidelidad, hablarlo, si te genera como cierta tranquilidad hablarlo, pero si no, también se vale como pensar hasta en el tiempo, ¿no? O sea, como encontrar estas hasta redes de apoyo. Por ejemplo, tú decías que ahorita que tú mandabas mensajes a ti mismo, ¿no? Cuando terminabas, pero también se vale hacer uso de redes de apoyo de, bueno, tengo una amiga o amigo a quien le puedo hablar y poder como cuando me estoy sintiendo ansiosa por esta relación, poder compartir con la otra persona, ¿no? O sea, se vale mucho comunicarlo con los otros, ¿no? O sea, como qué necesitamos de los demás para poder yo sentirme mejor, ¿no? Porque al final, si es una relación tóxica, seguramente el círculo se dio cuenta que era una relación tóxica. Entonces, puede generar como cierto apoyo, pedirlo. Claro. Yo siento que las emociones luego, pues son como esa energía que se guarda en nosotros. Y pues los artistas tenemos una gran ventaja que podemos sacarlo pues a través de canciones o a través de obras de teatro, como 7 veces a Dios. Hay una canalización de nuestras emociones en algo que se crea, en la creatividad. Pero siento que se pueden canalizar de muchas otras formas y que a veces un rompimiento doloroso nos da la oportunidad de descubrir cuáles son las formas en las que podemos gestionar nuestras emociones y canalizarlas. Puede ser el ejercicio, un hobby, pintar, escribir, correr. Hay como muchas actividades y de repente es una oportunidad de descubrir algo nuevo para ti en lo cual tú canalizas esas emociones. Y sabes que me estoy sintiendo súper mal, pero yo salgo a correr y ahí saco todo. O me voy al karaoke y ahí saco todo. Se vale, ¿no? Y se vale incluso ese tipo de actividades y se vale hasta llorarlo, ¿no? O sea, a veces llorarlo resulta sanador, porque a veces como que nos cuidamos mucho de no quiero llorar, no quiero hacer, y se vale llorar y se vale sentirse triste, o sea, no tenerle miedo a la tristeza y pensar que al final las emociones llegan a ser pasajeras, no nos van a durar todo el tiempo, o sea, también tiene una fecha de caducidad el sentimiento de tristeza. Ya si vemos que esta tristeza es prolongada, bueno, ya puedo ahí como pedir otro tipo de ayuda profesional y demás, pero al final estamos ante una pérdida de un ser querido, ¿no? O sea, no una pérdida en el sentido real de que falleció, pero es una pérdida en el sentido de que, pues, era alguien que estaba conmigo y ya no está. Sí, pero a veces se siente hasta peor, ¿eh? Y lo hemos hablado en este podcast que luego un rompimiento, sobre todo un rompimiento muy doloroso, y que yo le llamo cuando te dejan con el amor en las manos. Incluso yo lo he experimentado y he experimentado desafortunadamente tanto rompimientos como muertes de seres queridos. Incluso a veces hasta duele más porque es procesar
una muerte figurativa de alguien que sabes que sigue vivo. Que está ahí todavía. Y es bien doloroso porque asumir la muerte de alguien pues ya no está, como que hay una resignación automática. Pero sacar de tu vida a alguien que sigue vivo es bien duro, es bien duro. La pregunta del millón de una persona aquí de un mártir es, ¿realmente sirve el contacto cero? Nos sirve en términos como una estrategia de distanciamiento y de sanación, ¿no? De fortalecer nuestra autoestima, ¿no? O sea, es como, digamos que es volver a juntar las piezas, ¿no? Después de una ruptura. Y si nosotros estamos en contacto con la otra persona, como que no terminamos de cerrar, porque de pronto se vuelve incongruente. Es como si le diéramos doble mensaje a nuestra mente, ¿no? De, ya terminaste, pero háblale o sigue hablando con esa persona. Entonces es como una forma de cerrar. No a todas las personas nos sirve, ¿no? Puede ser que a cada quien le puede funcionar distinto. A lo mejor hay muchas personas que terminan como con relaciones de amistad de una pareja, ¿no? Uh-huh. Pero justo es como que tú le vayas midiendo qué es lo que te está sirviendo a ti, qué es lo que te está generando bienestar. Claro. Sí, es que es tan complejo esto de las relaciones que a cada quien le sirven cosas distintas. No es una medicina automática, no es una poción mágica el contacto cero. No es una receta, ¿no? No es como decir, sigue primero este paso de, primero deja de hablarle por llamadas, luego por mensaje, luego redes y demás. No hay pasos. Al final te lo va dictando como tú mismo te lo vas dictando, ¿no? ¿Qué es lo que te va generando? ¿Qué es lo que vas necesitando? Fíjate que cuando estábamos escribiendo 7 veces a Dios, yo me clavé mucho como en este rollo de las relaciones y como de toda la literatura que hay respecto a las relaciones, pero sobre todo el contenido que hay en redes sociales. Y me asusté un poco porque descubrí mucho contenido, no necesariamente tan profesional, dando consejos como de salud mental, pero luego vi mucho contenido que utilizaba el contacto cero como una estrategia para recuperar a la persona perdida. Y me parecía muy riesgoso esto, como de tú aléjate, que no sepa nada de ti y esa persona va a volver. ¿Tú qué opinas de este tipo de contenido que pulula en las redes? Incluso hay cursos por los que la gente paga para tratar de recuperar a su ex. Sí, justo estaba leyendo, yo también entre que leyendo, pero que era como hasta una estrategia medio que de manipulación, ¿no? Porque era para aspirar al regreso, era casi que vea lo que perdió la otra persona para ver si esa persona te busca y pide que tú regreses. Y ahí sería como, pues pensar desde dónde lo estoy haciendo, ¿no? O sea, en realidad, si terminó una relación fue por algo no estaba funcionando. Entonces eso es lo que me permitió terminar. Si yo estoy aspirando a ese regreso y estoy como en este juego de manipulación, estoy entrando como en una, pues medio que relación tóxica, pero ¿no? además ni funciona. Además ni funciona, o sea, no es algo que te vaya a funcionar y que sea como una receta para que la persona que tú quieres regrese. No va a pasar, o sea, si la persona ya decidió terminar, así tú te pares de cabeza, la otra persona tiene una decisión. Claro. Y tiene derecho sobre... Y ojo, yo creo que también en las historias que hemos conocido, pues nada está escrito, ¿no? No hay nada escrito sobre piedra. He conocido muchas relaciones que terminan, pasa un tiempo determinado, 6 meses, 6 años, incluso hasta 10 años, y de repente se encuentran, vuelven. O sea, como que no hay que satanizar el volver. Pero lo que sí creo que me parece importante es que este contacto cero siempre es un proceso beneficioso para ti en el decir, ok, necesito sanar, porque cuando hay un rompimiento, pues un hombre lo dice, algo se rompió. Entonces eso que se rompió tiene que sanar, independientemente de para tu próxima relación o para si en un futuro es tú y esa persona regresan, ¿no? O sea, si se rompió es por algo, hay que arreglarlo, hay que sanarlo y el contacto cero siempre va a ayudar para eso, ¿no? Y para reconstruirnos, ¿no? A nosotros mismos. O sea, ¿qué de esa relación yo dejé? Porque a veces es una posibilidad de cuestionarnos. A lo mejor yo dejé de hacer ciertas cosas para mí y las comencé a hacer por mi pareja y no necesariamente porque yo las quería hacer, ¿no? Y es una suerte de reconstrucción y volvernos a encontrar con nosotros mismos y decir, bueno, a lo mejor ahorita lo que necesito es pasar más tiempo con mi familia, ¿no? Ir como nos permite como sanar desde un lugar distinto. Claro. Que también
tampoco es como decías, no es como escrito con tabla y que vas a establecer contacto cero todo el tiempo. Hay parejas, a mí me ha tocado, que de pronto dicen, bueno, nos vamos a hablar todos los lunes, nada más como para saber cómo estamos, un mensaje de, todo bien, como hacer un check. O nos hablamos una vez al mes y ya de a poco a lo mejor se va dejando el contacto, o sea, se vale establecer acuerdos. Claro, como lo vas tú sintiendo. ¿Existen fases en el contacto cero o no necesariamente? No necesariamente, porque depende de cada persona y de cada pareja cómo lo vaya llevando, ¿no? Y de los límites que tenga. Claro, ahora sí que como te vayas sintiendo. Exacto, o sea, yo esta frase la repito mucho, pero me hace mucho sentido, que la brújula que nos va a guiar es nuestro bienestar. Preguntarnos qué me genera bienestar. Sí, porque además, o sea, siempre hay que entender que el contacto cero es en tu propio beneficio. No es como cómo está la línea entre el amor propio y el egoísmo, pero de cierta forma sí ser un poco egoístas, de decir, ok, cortamos y ahora yo necesito esto. Yo necesito esto y estoy viendo por mí, por mi bienestar, y tú técnicamente tendrías que ver por el propio, ¿no? O sea, por el tuyo. Entonces, si pensamos que hay dos personas que terminan y cada uno ve por su bienestar, pues estarán trabajando cada quien de manera individual y entonces eso llegará a buen puerto, quiero pensar. Sí, es como, no sé, es un ejemplo muy sencillo, pero te vas en el avión. ¿Qué es lo primero que nos dicen? Antes de colocarle la mascarilla a su acompañante, colócatela tú mismo. Uh-huh. Es un poco eso. O sea, antes de pensar, y no es un acto de egoísmo, es un acto de autocuidado. Antes de pensar, coloco la mascarilla al otro, me la coloco a mí, porque necesito yo a lo mejor ese espacio. Y necesito yo cuidarme. Y eso es una forma de cuidarnos, el contacto cero. Oye, saliéndome un poquitito de lado y aprovechando que pues tú trabajas en la Ibero y eres parte de esta clínica del bienestar universitario, ¿qué notas en estas nuevas generaciones? Siento que están más familiarizados con términos como la responsabilidad afectiva, el contacto cero, la gestión de las emociones, como que hay una terminología a la que la gente de mi generación, por ejemplo, pues no teníamos ni idea. Pero, ¿qué notas en cuanto a las complicaciones para relacionarse de los universitarios de hoy en día? Que justo a veces pasa que el acercamiento ya es un poco más difícil, ¿no? O sea, como que no se llegan a dar mensajes claros de si quieren o no quieren una relación. Entonces, de pronto es que no me ha preguntado, le pregunto, no le pregunto, porque a veces como que incluso todavía están muy marcados a veces los roles de género. ¿Tiene que preguntar el hombre o puede preguntar la mujer, ¿no? Entonces, a veces como que ahí se medio que mezcla que sí, que no. Como justo es mucho respetar los límites del otro, no saben hasta dónde sí y hasta dónde no, y se vale, ¿no? Se vale estar preguntando constantemente. Creo que eso ha cambiado esta generación, como que se preguntan más y le preguntan al otro, pues, voy bien, casi, ¿qué necesitas? Y antes no nos preguntábamos tanto, ¿no? O sea, como claro, que dábamos por hecho que ya había una relación y a lo mejor no había, y aquí aparecen como más preguntas. Creo que también a raíz de la pandemia ya no hubo ciertas dificultades sociales, ¿no? Para poder relacionarnos con otras personas, hablemos hasta de amistades, ¿no? Entonces, un poco eso creo que cambia en la generación, pero sí están en mayor contacto, no sé, como los jóvenes con sus emociones, ¿no? Que otras generaciones. Estadísticamente lo podemos ver y hay más personas que acuden a procesos terapéuticos que antes, ¿no? A mí una estadística que me llama mucho la atención es que hay más hombres que acuden a procesos terapéuticos. O sea, justo por los roles de género, si lo pensamos así, los hombres es como muy desde las emociones, no se cuentan, ¿no? No hablas de tus emociones, no hablas de cómo te sientes, porque pues al final sí estamos en una cultura machista y entonces ahorita ya se están abriendo un poquito más, ¿no? O sea, ya es como, a lo mejor no le comento a mis amigos, a otros hombres, porque no lo van a recibir de la misma manera. Yo hace poco daba una plática y era un grupo en donde había más hombres, ¿no? Y decían los chicos, bueno, no le digo a mi amigo, pero si ya me siento mal, sí le comunico a mi mamá. O sí lo comunico con mis amigas, o lo comunico con mi pareja, o ya si me siento mal, ya sé que puedo ir a un proceso terapéutico. Y antes creo que no estaba tan marcado, sobre todo en hombres. Eso es buenísimo. Aquí en este podcast hemos tenido varios invitados. Uno de ellos hablamos como de la deconstrucción de la masculinidad y todo. Y parte de esto es justo eso, estar en contacto con nuestras emociones, pues quitar esta frase terrible que es los hombres no lloran,
Cuando pues los hombres sí lloramos, lo que pasa es que se nos castigó, estaba mal visto que lloráramos en público o que expresáramos nuestras emociones. Pues expresar tus emociones no te hace menos hombre. Pues ¿qué te hace hombre, no? Al final, estos cuestionamientos que están surgiendo. Al momento de lidiar con un rompimiento amoroso, de enfrentarte a un contacto cero, que puede ser muy complejo, o sea, la teoría es muy hermosa, muy fácil no hay que saber nada de esa persona, pero te vas a lidiar pues con episodios de ansiedad, con necesidad de buscar a la otra persona, con extrañarla, con la idealización de los momentos bonitos que pasaron juntos. Pues digamos que cuando uno empieza el contacto cero, aparecen los fantasmas. ¿Qué recomendarías tú cuando empiezan a aparecer esos fantasmitas? Los días buenos ya están dados, pero los días malos, ¿qué hacemos con los días malos durante el contacto cero? En los días malos, a lo mejor ahí vale la pena hacer uso de nuestras redes de apoyo, ¿no? O sea, si yo me siento mal, se vale comentarlo con quien yo quiera, ¿no? O sea, ya sea una amistad, un familiar, incluso yo lo pienso mucho y en talleres que llego a dar, como ¿cuál es nuestro lugar seguro? Y a veces nuestro lugar seguro pues ya saber, es como rompas en caso de emergencia. Mi lugar seguro puede ser a lo mejor estar con cierta música, a lo mejor irme a comer, no sé, ciertas cosas, o mi lugar seguro puede ser una persona, ¿no? Y se vale pedir ayuda y se vale pedir que la otra persona me apoye, ¿no? Como en esos momentos donde siento que es como un bajón emocional, se vale pedir ayuda. Se vale como ir viendo como qué otras cosas me pueden ayudar, como el ejercicio, lo que decía, si me salgo a correr como que le bajo un poquito a esta ansiedad que siento, o si de pronto me pongo a pintar o me pongo a escribir sobre esto que me pasa o me pongo a llorar un poco, ¿no? También creo que es importante ver la frecuencia. O sea, si ya de repente llevo más de 6 meses y esta ansiedad y este extrañamiento y esta tristeza ya es muy prolongada, a lo mejor ahí es un foquito rojo que yo necesito pedir ayuda porque me está costando trabajo lidiar con el duelo del término de esta relación. ¿El contacto cero es exclusivo de las relaciones amorosas? No, podríamos pensar que incluso hasta de amistades, ¿no? O sea, ¿cuántas veces pues hasta, es como curioso porque en las amistades no terminamos como con una amistad, como con una relación de noviazgo. Entonces también a veces en amistades se vale tener contacto cero, ¿no? ¿Y cómo se estipula o es muy parecido con unas relaciones amorosas? Es decir, esto es lo que yo necesito ahora, ya nuestra amistad no nos hace bien, o con un familiar, o eso también se vale. Justo se vale en el sentido que si eso nos genera bienestar, ¿no? En todo tipo de relaciones. Pero sería ahí como un poco, no sé si necesariamente se llega a comunicar. Creo que a veces en donde comunicamos un poquito más, termina siendo en las relaciones de pareja. Porque en relaciones como de amistad, no sé si, por ejemplo, pienses tú, tengo un ex amigo. Es raro, ¿no? Como pues pensar sí un poco así. O sea, sí tengo, no muchos, tengo uno, ahí ya usando ya los micrófonos para confesiones personales, tengo uno que en algún momento de la vida la amistad se rompió y lo tengo como muy claro, hubo como un episodio ahí que no estuvo padre y que dejamos de hablar, y a pesar de que pues yo lo busqué, le dije, oye, vamos a arreglar esto, como que nunca le interesó, y desde entonces no hemos hablado, y me acuerdo que una vez me lo topé en la calle y no me saludó. Entonces como que yo ya di por enterrada esa amistad, como diciendo de su parte, ya no le interesa ser mi amigo, voy a respetar su decisión y sus límites. Sí te puedo decir que es mi ex amigo, pero también siento que, ¿cuál es la diferencia entre... Siento que si yo hago un contacto cero sin avisar, pues estoy ghosteando, siento. Se vale avisar, pero justo, o sea, se vale avisarle al otro de no quiero establecer comunicación contigo, pensamos en una amistad por X circunstancia. Al final en las amistades, por ejemplo, si hubo un malentendido, pues se sabe que puede mover algo, ¿no? Pero si yo de pronto decido ya no hablarle, lo que me va a guiar es lo que me causa bienestar, y a veces ese bienestar que me causa a mí no significa que no le puede causar dolor al otro, ¿no? Claro. Y ahí se trataría de lidiar nosotros un poquito con las consecuencias. Al final, todas las decisiones que tomamos, decido algo y renuncio a otra cosa, ¿no? Claro. O sea, decido contacto cero, renuncio a hablar contigo y yo voy a lidiar con mi dolor y tú vas a lidiar con tu dolor aparte. Y también entender
que somos adultos y que nada es definitivo más que la muerte, ¿no? Exacto. Todo se cambia, la gente puede cambiar de opinión, la gente se puede equivocar, la gente la cagamos, corregimos, todo cambia, no somos los mismos todos los días y eso me parece interesantísimo. Para acercarnos al cierre, Alina, me gustaría preguntarte, de todo hay mucho contenido en redes sociales que habla del contacto cero, hay mucha gente que habla del contacto cero en redes. ¿Has visto tú algo que te genere como un foco rojo de decir, ay, esta gente está dando la información no correcta o esto me parece un poco riesgoso manejarlo por ahí? Creo que sobre todo cuando hablan como de es una posibilidad para que la otra persona regrese, ¿no? Esto que decíamos hace un momento, que puede ser como un juego de manipulación, porque acá nosotros lo estamos viendo desde el lado de bienestar, ¿no? Desde el lado de lo que puede generarte a ti y a la otra persona, que no porque te genere bienestar en algún momento quiere decir que no te vaya a generar dolor. A veces también o sea, me genera bienestar no hablar contigo, pero sí puedo sentir feo ya no tener ese contacto, ¿no? Ese tipo de contenido, ¿no? O sea, que empujan un poquito como desde el lado de la manipulación, de si, por ejemplo, si tú le dices a tu pareja, o a tu expareja, ya le dejas de hablar, o no sé, por ejemplo, estas parejas que tienen hijos y que de pronto los hijos están como en una moneda de cambio, ¿no? Al final ahí, por ejemplo, en temas de pareja hay que recordar que lo que se terminó fue la relación de pareja. Esa persona te pudo haber lastimado, a lo mejor te pudo haber sido infiel, pero sigue siendo el padre o la madre de tus hijos, ¿no? Entonces, claro, como poder separar un poquito esos roles. Ay, está tremendo. Alina, muchísimas gracias. ¿Dónde te encuentra la gente? ¿Cuáles son tus redes? Bueno, pues ahorita como las redes de la clínica, que nos pueden encontrar como CBU Ibero, y pues ahí nos encuentran con diferentes estrategias. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, Alina, muchísimas gracias. Creo que hubo información importantísima. ¿Hay algo que te gustaría agregar? Pues justo, o sea, cuando queremos buscar a la otra persona, preguntarnos qué busco cuando la busco, ¿no? ¿Qué es lo que quiero llegar? O sea, ¿hacia dónde voy? Y recordar siempre que lo que nos va a guiar es lo que nos genera bienestar. Me encanta. Muchísimas gracias. Oigan, vayan al teatro, hagan contacto cero, pero no con el arte, ni con nosotros. Sigan escuchando podcasts, sigan yendo al teatro. 7 veces a Dios se presenta de viernes a domingo en el Teatro Ramiro Jiménez. Tenemos a Leti Saguna, Diego Klein, que lo hacen increíble. Y además les tenemos sorpresas próximamente con 7 veces a Dios, que ha llevado más de 3 años de éxito. Compren los boletos con anticipación porque se acaban. Y si están en contacto cero, vayan al teatro. Vayan al teatro como parte de su terapia, a chillar, a reír, a pasarla bien. No nada más a ver 7 veces a Dios, vayan a muchos lugares, distráiganse, sirve mucho. Y sigan escuchando y viendo Martes de Mártires. Escríbanos, díganos qué temas quieren que hablemos. Y muchas gracias a todos. Gracias, Alina. Nos vemos el próximo martes. Martes de Mártires es un podcast asociado al musical 7 veces a Dios, en donde consultamos y analizamos, junto a diversos expertos en psicología, psiquiatría y neurología, todo lo que pasa con nosotros cuando el amor nos llega o se va.